Buenos días, hermanos y hermanas. Esta celebración eucarística vamos a ofrecerla por el bienestar de nuestro país y del mundo entero. También pedimos al Señor en esta celebración por las necesidades físicas y espirituales de cada uno de ustedes que nos acompañan virtualmente. Pedimos al Señor también reciba la acción de gracias de Ulises Sánchez Espinosa por sus 9 años de vida. Muchas felicidades, Ulises. Pedimos también por la salud de todos nuestros hermanos que padecen física o espiritualmente, para que el Señor sea su fortaleza. Y pedimos al Señor el descanso eterno de Natalia Luna Ortiz, a 5 meses de su fallecimiento, Luis Villa, Cecilio Villa, Juan Villa, Leonardo Cortés Rosas, a 18 años de su fallecimiento, Caritina Chávez Guzmán, Hortensia Cortés Chávez, Lilia Cortés Chávez. Vamos a dejar un espacio para que presenten al Señor sus intenciones. San Carlos Luanga y compañeros mártires. La historia de los 22 mártires de Uganda hace revivir las actas de los mártires de los primeros siglos. Muchos de ellos acababan de convertirse al cristianismo. 4 fueron bautizados por Carlos inmediatamente antes de ser martirizados. La mayor parte de ellos fueron quemados vivos en Numungongo el año 1886. Su edad oscilaba entre los 16 y los 24 años, pero el más pequeño, Quisito, tenía solo 13 años. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos y hermanas, la paz, la caridad y la fe de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, el Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la palabra y de la Eucaristía, nos llama ahora a la conversión. Reconozcamos pues que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Hermanos, con corazón sincero y arrepentido decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Dios nuestro, que hiciste que la sangre de los mártires sea semilla de nuevos cristianos, concédenos que el campo de tu iglesia, regado por la sangre de los santos Carlos Luanga y compañeros, produzca siempre abundante cosecha para ti. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a escuchar la palabra de Dios. De la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios,
conforme a la promesa de vida que hay en Cristo Jesús. A Timoteo, hijo querido, te deseo la gracia, la misericordia y la paz de Dios Padre y de Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando de noche y de día te recuerdo en mis oraciones, le doy gracias a Dios, a quien sirvo con una conciencia pura, como lo aprendí de mis antepasados. Por eso te recomiendo que reavives el don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos, porque el Señor no nos ha dado un espíritu de temor, sino de fortaleza, de amor y de moderación. No te avergüences, pues, de dar testimonio de nuestro Señor, ni te avergüences de mí, que estoy preso por su causa. Al contrario, comparte conmigo los sufrimientos por la predicación del Evangelio, sostenido por la fuerza de Dios. Él nos ha salvado y nos ha llamado a llevar una vida santa, no por nuestros méritos, sino por su propia determinación y por la gracia que nos ha sido dada en Cristo Jesús, desde toda la eternidad. Esta gracia es la que se ha manifestado ahora con el advenimiento de nuestro Salvador Jesucristo, quien ha destruido la muerte e irradiado la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio, del que he sido nombrado predicador, apóstol y maestro. Por este motivo soporto esta prisión, pero no me da vergüenza, porque sé en quién he puesto mi confianza. Y estoy seguro de que Él, con su poder, cuidará hasta el último día lo que me ha encomendado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En ti, Señor, tengo fijo mis ojos. En ti, Señor, tengo fijos mis ojos. En ti, Señor, que habitas en lo alto, fijos los ojos tengo, como fijan sus ojos en las manos de su Señor los siervos. En ti, Señor, tengo fijos mis ojos. Así como la esclava en su señora tiene fijos los ojos, fijos están en el Señor los nuestros, hasta que Dios se apiade de nosotros. En ti, Señor, tengo fijos mis ojos. Aleluya, aleluya, aleluya. Yo soy la resurrección y la vida, dice el Señor. El que cree en mí no morirá para siempre. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo fueron a ver a Jesús algunos de los saduceos, los cuales afirman que los muertos no resucitan, y le dijeron: Maestro, Moisés nos dejó escrito que si un hombre muere dejando a su viuda sin hijos, que la tome por mujer el hermano del que murió, para darle descendencia a su hermano. Había una vez 7 hermanos, el primero de los cuales se casó y murió sin dejar hijos. El segundo se casó con la viuda y murió también, sin dejar hijos. Lo mismo el tercero,
Los 7 se casaron con ella, y ninguno de ellos dejó descendencia. Por último, después de todos, murió también la mujer. El día de la resurrección, cuando resuciten de entre los muertos, ¿de cuál de los 7 será mujer? Porque fue mujer de los 7. Jesús les contestó: están en un error, porque no entienden las Escrituras ni el poder de Dios. Pues cuando resuciten de entre los muertos, ni los hombres tendrán mujer, ni las mujeres marido, sino que serán como los ángeles del cielo. Y en cuanto al hecho de que los muertos resucitan, ¿acaso no han leído en el libro de Moisés aquel pasaje de la zarza, en que Dios le dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Están, pues, muy equivocados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hermanos, vamos a partir de esta primera lectura que hemos escuchado. Ahora esta lectura ha sido tomada de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Y bien, ¿qué es lo que voy a retomar algunas ideas para ver qué cosa es lo que le dice Pablo a Timoteo? Pero antes, hermanos, aunque esta segunda carta de Pablo a Timoteo lleva su autoría, es decir, que dice propiamente Pablo a Timoteo, todavía está la inquietud o la duda acerca de que si realmente Pablo escribió o no esta carta. Si la escribió él, pues más o menos habrá sido allá por el año, entre el año 64, 67, más o menos. Perdón. De hecho, cuando Pablo estuvo preso en Roma, parece que fue en 2 momentos. En ese primer momento que estuvo preso, no escribió esta carta, o estas cartas, porque son 2. Y entonces la escribió cuando en ese ínter entre su primera aprehensión y la segunda. Entonces más o menos como en ese año que acabo de mencionar, es cuando escribe se supone que la primera carta a Timoteo. Y ya cuando hay su segunda aprehensión, probablemente es ahí donde escribe la segunda carta. Pero no hay mucha seguridad. Y otros se inclinan porque la escribió un discípulo de Pablo, allá por el año 90. Pero bien, esto nada más lo comento como un dato cultural, para que veamos en qué año se escribieron estas cartas, tanto la primera como la segunda a Timoteo. Y bien, entonces, ¿qué es lo que primero está el saludo? De hecho, hermanos, Pablo en su forma de saludar, o más bien la iglesia, en la forma de saludar de Pablo, lo toma y lo apropia para sus celebraciones. Por ejemplo, uno de los tantos saludos que hace el sacerdote al inicio de la Eucaristía es: que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Hay muchos saludos similares. Bueno, pues eso se toma de las cartas de Pablo, porque vean cómo dice al principio. Claro, él agrega aquí más cosas, ciertamente. Pablo, apóstol de Jesucristo, conforme a la promesa de vida que hay en Cristo Jesús. A ti, Timoteo, te deseo la gracia, la misericordia, la paz de Dios Padre, de Cristo Jesús. Es el saludo que Pablo dirige a Timoteo. Y prosigue la carta mencionando: cuando de noche y de día te recuerdo en mis oraciones, le doy gracias a Dios, a quien sirvo con una conciencia pura. Pablo le agradece a Dios el haber conocido a Timoteo. Esto es un gesto muy humano de Pablo. Se siente contento de haberle conocido. ¿Por qué? Porque Timoteo, pues, fue un gran discípulo. De hecho, si mal no recuerdo, Timoteo ya es obispo de Éfeso. Entonces nos damos cuenta que el cargo que tiene Timoteo es grande, es importante.
no es cualquier cargo. Y le recuerda a Timoteo cómo debe vivir y le da algunas recomendaciones. Dice, te recomiendo que reavives el don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos. Que reavives el don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos. Hermanos, siempre será necesario y es muy importante que constantemente recordemos nuestros inicios. Yo diría incluso que recordemos nuestro caminar. No nada más recordemos los momentos importantes. Por ejemplo, cuando fuiste bautizado, cuando hiciste la primera comunión, probablemente cuando te casaste, en mi caso cuando me ordené. Digo, son momentos, claro, que muy importantes en la vida, pero yo creo que es bueno recordar todo, hermanos. Ir al pasado, hermanos, nos permite ir a nuestras raíces y eso nos permite retomar nuestros ideales, retomar nuestros propósitos, porque a veces se nos olvida. Entonces, hermanos, el recordar, el ir regularmente ir al pasado con el pensamiento, nos permite reafirmar aquellos propósitos que hicimos. Algunas personas van al pasado, pero de forma negativa. Viven en el pasado, sangraron en el pasado y eso no es bueno. Pero sí es bueno recordar el pasado para seguir adelante, recordar nuestros ideales. Le menciona más adelante Pablo, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, comparte conmigo los sufrimientos por la predicación del Evangelio, etc. Son recomendaciones, insisto, hermanos, que Pablo le está dando a Timoteo. Algo que remarca es, no va a ser sencillo. El trabajo apostólico, el trabajo de evangelización implica muchas veces un gran sacrificio, implica muchas veces lágrimas, pero vale la pena. Al final le dice, por este motivo soporto esta prisión, porque Pablo ha sido constituido heraldo del Evangelio. Por este motivo soporto esta prisión, pero no me da vergüenza, porque sé en quién he puesto mi confianza. Y estoy seguro de que con su poder cuidará hasta el último día lo que me ha encomendado. Entonces Pablo, se siente triste, él sabe que el estar en prisión es parte de su trabajo pastoral y eso realmente, insisto, él no lo ve como una tristeza y sabe que Dios está con él. Bien, hermanos, eso es lo que menciona aquí la carta, este fragmento de la segunda carta de Pablo a Timoteo. Pasando al Evangelio, dice la lectura, este texto antes es la continuación de lo que escuchábamos ayer. Ayer escuchábamos cómo se acercan los fariseos y los del partido de Herodes para hacerle a Jesús esa pregunta capciosa de ¿le pagamos o no le pagamos el tributo o el impuesto al César? Recuerden esa parte, ¿verdad? Bueno, pues hasta da la impresión como si estuvieran formados para tentar a Jesús. Bueno, ya pasaron los fariseos y los de Herodes, ahora siguen los saduceos. ¿Y qué es lo que le presentan a Jesús? Pues esta situación que ya escuchamos. Se remarca aquí que los saduceos niegan la resurrección de los muertos y dicen, Maestro, Moisés nos dejó escrito que si un hombre muere dejando a su viuda sin hijos, que la tome por mujer el hermano del que murió, es la ley del levirato. Y es que así se observaba, hermanos, si el hermano moría, era obligación que el hermano se casara con la viuda, solo en el caso de que no hubiese dejado descendencia. Y bien, le recuerdan a Jesús lo que Moisés prescribió, la ley del levirato. Y luego le presentan esta situación. Había una vez 7 hermanos. En pocas palabras, los 7 se casaron con la mujer. Al final muere la mujer. Y cuando resuciten, ¿con quién se va a quedar? Entonces, ¿qué están haciendo los saduceos? El afirmar la resurrección de los muertos, Señor,
nos lleva a cosas absurdas y ridículas. Eso es lo que le están diciendo. Porque mira, están todos estos hombres que se casaron con la mujer y al final pues es difícil decidir, es difícil llegar a una conclusión de con quién se va a quedar. Entonces esta situación nos lleva a una situación absurda. Por eso es que negamos la resurrección de los muertos. Es como si le estuvieran diciendo a Jesús las famosas oraciones filosóficas. Mira, como es imposible llegar a una conclusión de con quién se va a quedar, por consiguiente la resurrección no existe. Como aquí como es difícil llegar a una decisión, luego entonces la resurrección no se da. Así lo plantean. Y por eso Jesús les dice, la respuesta es, están en un error. En primer lugar, la situación que ustedes están presentando es absurda. Lo que ustedes hacen es absurdo, no la resurrección de los muertos. Y explica el Señor esto. Ustedes no entienden las Escrituras, ni el poder de Dios. Cuando resuciten de entre los muertos, ni los hombres tendrán mujer, ni la mujer es marido. Es decir, se pasa a un nivel más elevado, se pasa a una dimensión más perfecta. El matrimonio y la procreación son para este mundo, pero para el otro mundo ya no son necesarios el matrimonio y la procreación, porque ya gozarán de la felicidad plena. Entonces, esto probablemente desconcierte a algunos. El matrimonio y la procreación es para la tierra, es para este mundo, pero ya, después de esta vida, ya no habrá matrimonio, vivirán como hermanos, como todos los que estén ahí. Y la procreación no es necesaria, porque ya los hijos de Dios ya estarán gozando de la felicidad plena. Es lo que el Señor está presentando. Pero el tema es la resurrección, no tanto el hecho de cómo vamos a vivir los que estamos casados, los que están casados, cómo va a ser esa relación después. Simplemente el Señor está mencionando, es una relación, es una dimensión diferente y distinta. No es que haya una prolongación de la vida terrena cuando hablamos de resurrección, no, es un nivel diferente, es una dimensión totalmente diferente al mundo terrenal. Y es lo que menciona. Entonces, pues no hay problema en cuanto si se casaron los 7 con esta mujer, porque finalmente serán como hermanos. Pero va esta cuestión de la resurrección, donde dice, y en cuanto al hecho de que los muertos resucitan, ¿acaso no han leído en el libro de Moisés aquel pasaje de la zarza en que Dios le dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Bueno, ¿cómo se entiende esto? Yo creo que sí se entiende, pero aún así lo explico. Cuando Moisés está pastoreando el rebaño de su suegro, es cuando ve la zarza que está ardiendo. Yo creo que todos recordamos muy bien este pasaje. Y es cuando se acerca, qué cosa tan extraña. La zarza arde sin consumirse. Voy a ver. Y ahí va Moisés, tal vez un poquito más por curiosidad que por otra cosa. Pero bueno, se acerca. Y es cuando ya Dios se dirige a él y le habla. Y hay un momento del diálogo en donde le dice, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Si habla el Señor así, si Dios habla así, es porque está dando por hecho de que Abraham, Isaac y Jacob están vivos. Si realmente hubiesen muerto, que ya no existiera la vida después de la muerte, Dios hubiera dicho, yo fui el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, pero está hablando en presente, yo soy. Y se dice yo soy el Dios de Abraham, es porque Abraham está vivo, Isaac está vivo y Jacob está vivo. Y Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Eso
se entiende perfectamente. Por eso les dice Jesús, están pues muy equivocados. Entonces, la situación que ustedes presentaron es absurda y ridícula. Sin embargo, puesto que quieren saber cómo va a ser la vida allá, pues vivirán como hermanos. Es una dimensión, ya comentaba, totalmente distinta. Y en cuanto a que la resurrección existe, en cuanto que Dios es Dios de vivos, pues ya lo menciona, lo que acabamos de escuchar. Entonces estos personajes están vivos, nuestros seres queridos están vivos. Hermanos, creo que la lectura pues nos invita a primero llenarnos de alegría, porque yo lo menciono así. Una vez que una vida ha sido concebida, ya nada la destruye, nada. La muerte solamente es un paso para empezar a gozar de la vida plena. Y esto yo nada más, bueno, yo lo explico así. Cuando le deseamos algo bueno a las personas, cuando la gente tal vez te hizo un favor, o simplemente sabemos que la gente es buena, le decimos que Dios te pague con la vida eterna. Pero yo diría, y a veces les contesto así, cuando alguien me desea algo así, ¿en dónde? Dice, ¿cómo en dónde? Sí, porque la vida una vez que es concebida ya no se destruye. Pero no es lo mismo tener vida eterna en el cielo que tener vida eterna en el infierno. Por eso si tú me estás deseando vida eterna, dime en dónde. Nada más les da risa a la gente y dice, pues en el cielo. Ah, bueno, porque uno da por hecho de que la vida eterna es sinónimo de estar con Dios. No, ojo, vida eterna sí, pero ¿en dónde? ¿En el cielo o en el infierno? Porque hay vida eterna, hermanos, y hay muchos que están eternamente en el infierno. Dios nos libre de eso. Y hay muchísimos que están eternamente con Dios. Los hermanos, la vida eterna existe. La vida después de la vida existe. Y allá seremos como los ángeles de Dios. No porque nos convirtamos en ángeles. Ojo, hermanos, no somos ángeles. Nunca fuimos ángeles. Eso es un error que lo he escuchado incluso en algunos católicos. Es que nos vamos a convertir en ángeles. No. La criatura angelical es una creación totalmente aparte y distinta. No nos van a salir alitas y vamos a andar ahí como los angelitos. No. Cuando dice el Señor serán como los ángeles, solamente está haciendo una comparación. Es decir, que vivirán eternamente porque los ángeles viven eternamente y están para adorar al Señor. Entonces, como los ángeles de Dios es, porque van a vivir eternamente en el cielo, adorando a Dios. A eso se refiere. Entonces, hermanos, cuidado con decirle a los hijos. A veces se da mucho de las abuelitas a los nietos. Perdón, yo sé que lo hacen con mucho cariño. Es que tu papi o tu hermanito o tu tía ya es un angelito que está pidiendo por nosotros. No, no les digas eso, porque se lo van a imaginar que ya le salieron alas y que está ahí volando. No, no, no. La criatura angelical es una creación totalmente distinta a nosotros. Los ángeles, por ejemplo, no pueden comulgar, nosotros sí. Los ángeles, por ejemplo, no pueden participar de los sacramentos, nosotros sí. Entonces, hermanos, eso es un privilegio, estar aquí. Pero bueno, quise mencionar eso nada más como también una nota o un dato espiritual importante. Pues bien, que Dios nos ilumine y que nos conceda la gracia de salir adelante. Así sea. Vamos a continuar nuestra celebración.
Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Acepta, Señor, nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde, que este sea hoy nuestro sacrificio y que sea agradable en tu presencia, Señor Dios nuestro. Lava del todo mi delito, Señor, limpia mi pecado. Oren, hermanos, para que ese sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Oremos. Al presentarte, Señor, nuestras ofrendas, te suplicamos humildemente que así como tus mártires prefirieron morir antes que ofenderte, nosotros vivamos consagrados a ti, entregados a servirte en tu altar, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu, Levantemos el corazón. lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque la sangre de tus santos Carlos y compañeros mártires, derramada como la de Cristo, para proclamar su fidelidad a ti, manifiesta tu admirable poder, que convierte la fragilidad en fortaleza y al hombre débil robustece, para que sea testigo tuyo por Cristo Señor nuestro. Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos diciendo sin cesar: Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad
a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Antonio, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y tus santos, San Carlos y compañeros mártires, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Hermanos, llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de esta tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Como hermanos, nos damos la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos, este es Jesús, es el Cordero de Dios que quita y borra el pecado del mundo. Somos dichosos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Vamos a hacer ahora nuestra oración de la comunión espiritual. Nos ponemos en la presencia de Dios y decimos: creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén.
Amén. Oremos. Habiendo recibido, Señor, el divino sacramento, al conmemorar la victoria de tus santos mártires, te suplicamos que lo que a ellos les permitió soportar los suplicios, a nosotros nos obtenga, en medio de las adversidades, constancia en la fe y en la caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Dios nuestro, que la fragilidad del pueblo consagrado a ti mueva tu piedad y que su perseverante súplica obtenga tu misericordia, para que lo que no puede alcanzar por sus propios méritos, lo alcance por la abundancia de tu generosidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Hermanos y hermanas, la alegría del Señor sea nuestra fortaleza, podemos estar en paz. Demos gracias a Dios. Hermanos, hermanas, que sigan pasando un bonito y maravilloso día. Dios les bendiga.